Génesis capítulo 22, número 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Aquí, como la mayoría, yo creo que todos sabemos, porque es una historia muy predicada, muy enseñada, vista incluso en dibujos animados, en películas, etcétera. Es cuando el padre de la fe, Abraham, hace una declaración. Esta declaración de que ellos van rumbo al monte Moria. Ya están ahí. Y Abraham va obedeciendo la voz de Dios a sacrificar decididamente, en obediencia a Dios, la vida del hijo suyo, de Isaac. Cabe señalar que es el hijo de la promesa. Entonces, para que él haya hecho esta declaración, uno tiene que decir: esta fe es una fe demasiado crecida, es la cúspide de la fe, es una fe muy desarrollada, no es una fe espontánea, porque a veces nosotros pudiéramos decir: bueno, cuando Dios me pida algo así, que yo entregue algo que amo mucho, yo lo voy a hacer como lo hizo Abraham. Pero la verdad es que usted y yo lo haremos de acuerdo al nivel de fe que tengamos. No es una fe espontánea la de él, es una fe que él fue haciendo crecer por medio de las diferentes vivencias que él tuvo con el Señor, viendo con una perspectiva optimista, positiva, llena de fe, las circunstancias que le rodearon. No omitimos decir que tuvo errores, hay errores constantes en los 10 años pasados en relación a este texto, que también es importante subrayar, porque Dios no busca tu perfección, Dios no busca la perfección nuestra, Dios busca un corazón disponible, un corazón lleno de fe. Así es que si tú quieres desarrollar tu fe para enfrentar ese tipo de momentos y glorificar el nombre del Señor de una forma maravillosa, este mensaje es para ti. Encuentro en ese transitar de Abraham por lo menos 7 cosas que quisiera decir. Para desarrollar tu fe, primero se inicia siendo ordinario. Número 1, una persona ordinaria, como lo era Abraham. Abraham era una persona como usted, era una persona como yo. Ay, pastor, en verdad, todos los héroes de la fe, todas las personas de renombre en la Biblia eran como nosotros. De hecho, Santiago así lo dice, hablando del profeta Elías. Dice Santiago 5:17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo primero que se ocupa es una persona ordinaria que desee crecer en su fe. Y yo creo que nosotros, según puedo ver y conocerme, somos personas ordinarias, pero deseamos nosotros crecer en fe. Así es que todos estamos ya calificados. Si deseamos desarrollar nuestra fe, ya estamos calificados en el primer peldaño. Gloria a Dios por ello. Número 2, sepárate de lo que afecta tu fe. Si nosotros vamos a los principios de la vida de él, en Génesis capítulo 12, 10 años antes, 10 capítulos antes también, nosotros vamos a observar algo por demás importante. Dice la Biblia: pero Jehová, Génesis 12:1,
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete, aléjate, sepárate, apártate, sinónimos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él estaba, como nosotros podemos estar, por supuesto, con nuestros parientes, en nuestra casa y en nuestra tierra, seguros. ¿Quién no está seguro? ¿Quién no está tranquilo? ¿Quién no está con comodidad? ¿Quién no está en un confort teniendo alrededor a nuestros seres amados? Pero en el caso específico de él, necesitaba apartarse para el Señor, para la encomienda que el Señor tenía. Con esto quiero decir que aquí hay un principio de que puede haber cosas, incluso cosas buenas, que nos pueden a nosotros apartarnos de nuestra fe. En una ocasión oré por una persona que me pidió: no tengo trabajo, pastor, ya metí aquí en solicitud de allá y no tengo trabajo. Y digo: vamos a hacer una oración y el Señor te dará un trabajo. ¿De veras? Sí. Oramos y a mitad de semana, con bastante gusto, que me habló: pastor, me ofrecieron un trabajo. Gloria a Dios por ello, la misericordia de Dios. Pero en lugar de que en agradecimiento al Señor la persona estuviera más presente en la iglesia, empezó a apartarse. La razón, ¿sabe cuál era? El trabajo, el cansancio, el tiempo que ya no tenía para el Señor. Y es que hay cosas que pueden afectar tu fe, el crecimiento de tu fe. Y entonces aquí empezamos nosotros a decir: bueno, quizás hay cosas que yo todavía tengo dentro de mi confort y mi comodidad, que no me he desprendido de ellas y que necesito hacerlo porque necesito continuar desarrollando mi fe. Hay quienes desean crecer en fe, pero no lo harán porque no salen de su zona segura, de su zona de confort. No hay bendición sin obediencia. No hay obediencia, no hay bendición. Él tuvo que salir obedeciendo la instrucción de Dios. La condición era separarse de lo que podría obstaculizar su inicio en el camino de la fe. Si nosotros notamos la letra I en el segundo versículo del pasaje que acabamos de leer, Génesis 12:2, dice: si tú haces eso, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vete de tu tierra y haré esto. Es decir, si no me obedeces, no puedes ser acreedor a la bendición. Yo le digo la bendición quíntuple, porque es maravilloso lo que el Señor le está diciendo: una nación grande, bendecirlo, engrandecer su nombre, ser de bendición y bendecir a los que lo bendigan. Qué glorioso es saber, ver, experimentar que cuando, yo creo que te ha pasado, a mí me pasa, cuando una persona nos bendice, luego nosotros podemos ver la bendición que viene para sus vidas. Cuando una persona te bendice a ti por ser parte de esta promesa, luego viene una bendición para la persona que te bendijo, porque no es que querámoslo o no, es algo que Dios ha prometido en su bendita palabra. Entonces, sepárate de lo que afecta tu fe. Él se aparta para ir rumbo a Canaán, a la conquista de su propósito.
Número 3, no comprometas tu fe. Él viaja a Egipto por una hambruna que sucede en Canaán. ¿Dónde, pastor? En Canaán, en la tierra de Dios, sucedió una hambruna. ¿No le llama a usted la atención esto? Y entonces él tiene que salir a Egipto. Así lo registra la palabra del Señor. Y con esto nosotros vemos más principios. Bueno, no los traigo anotados, pero se me vienen a la mente. Más principios, que puede haber cosas en la tierra de Dios que sucedan, pero con un propósito, con el propósito de bendecirte, con el propósito de ejercer en ti cierta reflexión para que tú puedas transitar rumbo a las cosas que Él tiene preparado para ti. Muchos vemos la adversidad en ocasiones de una forma pesimista, negativa, pero no debe ser así. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios registra. Hubo hambre, entonces él fue a Egipto. Dios tenía un plan. El plan era que Abraham tuviera un hijo con Sara, y que a través de ese hijo viniera una descendencia santa, a tal grado de que en esa descendencia nacería el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. El diablo tenía un plan. El plan era que cuando entrara Abraham a la tierra de Egipto, puesto que su esposa era una mujer hermosa, y la ven los príncipes de Egipto y la llevan con Faraón. El plan macabro, diabólico del enemigo era que Faraón tuviera un hijo con ella para invalidar el plan de Dios. Pero Abraham tenía otro plan. Dios tenía el plan. El enemigo tenía su plan. Abraham tenía su plan. Y lo externa a su esposa. Mira, vamos a tejer una medio mentira o una medio verdad, o como lo quiera ver. Tú les vas a decir, por amor a mí, que eres mi hermana. Y es que efectivamente era su hermana, su media hermana, así es. Y así, de esa manera, a mí me vas a librar de la muerte. Y entonces tal parece ser que aquí empiezan a asomarse algunos errores, en donde notamos que usted y yo podemos ir creciendo en la fe, pero puede haber algunas imperfecciones, algunos errores en nosotros, pero estos no nos deben detener en seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. Porque lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. Es palabra de Él. El plan que empezó en Abraham, Él lo iba a terminar. Así es que cuando llegan a Sara con el faraón, el rey de Egipto, y entonces el faraón le ofrece grandes sumas de dinero en especie a Abraham, y toma a Sara. Y yo me imagino que cuando está por estar con ella, se da cuenta que vienen plagas muy horribles a su casa, a los suyos, a él, que le hace reflexionar: ¿qué estoy haciendo? No la tocó, porque Dios la guardó, porque ella era clave para la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y mandó plagas. Y entonces Faraón dijo: sálganse de aquí con todo lo que tienen, por favor. Hasta los escoltaron para vigilar que se salieran. El plan de Abraham no estaba del todo alineado al plan de Dios. Comprometía su fe, su propósito, el plan mismo del Señor. Así es que no comprometas tu fe. Dios tiene un plan para ti. El enemigo tiene un plan para ti. Que tu plan esté alineado al plan de Dios. Número 4. Usa tu fe para manejar conflictos. Wow, ya estoy en el peldaño número 4, pastor. Uso mi fe en el manejo de conflictos. Y si los conflictos son familiares, bueno, aquí nosotros observamos un conflicto
Cuando él regresa a Canaán, llega y pasa un problema. Un problema que usted y yo conocemos, está registrado en el capítulo 13 del libro de Génesis, Abraham y Lot. Su sobrino Lot, que lo estaba acompañando, llegaron ahí a Canaán y hubo disputa, hubo una pelea entre los pastores de uno y de otro, de tal forma que ese conflicto llevó a que ellos tuvieran que tener un acuerdo. Y sabiamente Abraham tomó la iniciativa porque era un hombre de fe, un hombre que estaba desarrollando su fe. Y a diferencia de la mente carnal de Lot, que le dijo a Abraham: escoge, si tú te vas para acá, yo me voy para allá, y viceversa. Ándale, escoge. Como diciendo, yo no me guío por lo que veo, yo me guío por mi Dios. Porque si yo me voy para acá, acá seré prosperado. Y si me voy para allá, allá seré prosperado. No es el lugar, no es la tierra, es mi Dios conmigo. Y entonces la mente carnal de Lot dijo, vio la tierra y vio que era buena y dijo, aquí mero, yo aquí prospero. Y mi tío, bueno, aunque me dio la oportunidad, pues ni modo. Y entonces Lot se fue hacia cierto lugar que más adelante le ocasionaría problemas, por cierto. Porque la vida del justo, la vida de las personas que han recibido a Cristo en su corazón, no es por vista, es por fe. Y entonces Abraham soluciona este conflicto por medio de la fe. Y apenas se solucionó este conflicto, y entonces Dios lo empezó a bendecir a Abraham. Porque puedes estar en la pandemia, pero si tú estás desarrollando tu fe, Dios no está, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que sustentó a su pueblo en el desierto es el mismo Dios que te sustenta hoy. Si tú estás desarrollando tu fe, no vas a tener temor al sustento que Dios te da. Pero si no estás desarrollando tu fe, tienes razón en tener temor. Desarrolla tu fe, por favor. Hemos dicho que usó su fe para manejar conflictos. Y empezamos los puntos de reflexión. Cuando tienes un conflicto, ¿cómo usas tu fe? Cuando se presenta una situación difícil en tu vida, ¿cómo la solucionas? Si primero insertas tu fe o cualquier otra cosa, y entonces ya vamos avanzando nosotros en el desarrollo de nuestra fe. Y aquí es donde algunos ya se empiezan, o quizás nos empezamos a quedar en el manejo de los conflictos. Número 5. Refleja tu fe en tus finanzas. Y aquí muchos quedan estacionados, porque cuando Abraham va y rescata a Lot, le gana a los reyes que eran más, y entonces él lleva a sus hombres y vencen y trae el botín de la victoria, un gran botín, y también a Lot, su sobrino, sus pertenencias y a su familia. Después de liberar a Lot y recuperar el botín de la victoria, Génesis capítulo 14, versos 18 al 20 registra, bueno, desde el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Déjeme decirle que estamos en Génesis. Todavía no aparece la ley,
porque las personas que han hecho caso a la voz diabólica de que diezmar no es bíblico, primero, diezmar es bíblico porque está en la Biblia, la palabra diezmo. Y tratan de oponerse a la bendición que Dios tiene para ti por medio de una evidente, abrumadora teología bien diseñada por Dios, para que tú y yo entendamos que la bendición viene por el obedecer, y que en este nivel nosotros podemos avanzar. Si lo hizo el Padre de nuestra fe, porque así está registrado como Padre de nuestra fe, decimos, bueno, eres Padre de nuestra fe, siempre y cuando no hablemos de finanzas. Eso es un pensamiento contrario a lo que registra la palabra de Dios. Es muy evidente. Estamos hablando de antes de la ley. En la ley, digamos, se regula, y luego es tocado también por el Señor Jesucristo, y les dice a los religiosos, ustedes diezman esto y aquello, y hacen esto y aquello. Bueno, deben hacer las dos cosas. Pueden hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El detalle aquí, que el diezmo no es una situación de dinero, porque es el 10%. No es una situación de dinero. El diezmo es una situación, y la ofrenda es una situación de fe. Si tú crees la palabra, tú lo haces. Si no, no lo vas a hacer. Te vas a quedar en cierto nivel, y por no invertir en el cielo, te estás perdiendo de grandes bendiciones en tu futuro. Créeme que yo no tengo temor a lo que venga en el futuro. Si se vienen otras pandemias, si se cae la bolsa mexicana de valores, si el dólar se multiplica, créeme que estoy bien tranquilo, porque el Dios que me ha sustentado cumplirá su promesa si yo le soy fiel. Pero si no lo haces, tienes razón en preocuparte, en tener incertidumbre de tu futuro, de tu sustento. Por eso decimos que a estas alturas Él refleja su fe cuando recogemos la ofrenda, cuando recogemos los diezmos. Nota que es durante la adoración al Señor, porque es una forma de adorar al Señor. Refleja tu fe en tus finanzas. Cuando Él lo hace, acto inmediato viene el pacto de Dios con Él. Se le revela el Hijo de la promesa. ¡Aleluya! Dios tiene algo maravilloso para ti en tu futuro. ¿Por qué no lo pones a prueba en este rubro? Y tu fe crecerá y tu bendición vendrá a ti. Número 6. Acostúmbrate a platicar con Dios. Acostúmbrate a platicar con Dios, porque la Biblia constantemente registra, y Dios habló con Abraham, y Dios le dijo, y Dios se le reveló, etcétera. El capítulo 18:1 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él postrado adorando al Señor frente a un altar, levantando sus manos. No, ¿sabes cómo estaba? Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ajá, así, como diríamos nosotros, así como X, como dicen los muchachos. Él estaba tranquilo ahí, en ese encinar, sentado, con el calorón, con el calor del día. Y quién dijera que en ese momento el Señor se le iba a aparecer, porque el Señor quería platicar con él. Tenía una constante comunicación con él. Dios hablaba y Abraham respondía. Abraham preguntaba y Dios respondía. Negociaron, etcétera, pero siempre platicaba con él, a tal grado que a Abraham se le conoce como el amigo de Dios. Porque cuando Dios va a destruir Sodoma, lo va a hacer, y dice: pero ¿que acaso yo voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? A mi amigo, ¿a poco le voy a decir que lo que
O sea, no le voy a esconder lo que voy a hacer. ¿Qué va a decir mi amigo Abraham si de repente ve estas ciudades destruidas? ¿No me lo dijiste, Señor? Es más, ahí estaba Lot, mi sobrino, a quien yo amo. Y entonces le reveló. Y entonces empezó en esa plática, en esa amistad tan hermosa: Señor, si hubiera tantos justos en esa ciudad, ¿a poco la destruirías? ¿Y tu amor por esos justos? Y empezó a bajar el número de personas hasta que llegó a 10. Si hubiera 10 justos, ¿la destruirías? Abraham estaba pensando en Lot, en su familiar, porque cuando tú estás desarrollando tu fe, viene tu familia a tu corazón. Y entonces Dios honró su fe y mandó sacar a Lot y a los suyos. Y entonces la ciudad fue destruida. Acostúmbrate a platicar con Dios. Una persona que ha desarrollado su fe a estos niveles, platica con Dios donde está. No únicamente cuando nosotros tenemos un servicio, no únicamente en momentos especiales, digamos, te levantas y oras. A lo largo de todo el día, dice una escritora de un canto: mi pensamiento eres tú. ¿Hasta dónde estás acostumbrado a platicar con Dios? Y finalmente, número 7, entrega a Dios lo que más quieres. Y aquí estamos ya en el límite de todo. Quizás lo que más quiero yo es a mi esposa, a mis hijos, mi propia vida, el ministerio, a lo mejor la casa, cosas que le tenemos mucho aprecio, el auto, etcétera. Señor, nada es mío, todo te pertenece a ti. Pero para llegar a ese nivel no es una fe espontánea. Como lo vemos nosotros, a lo largo de 10 años se fue desarrollando a tal punto que cuando el Señor le dijo: quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo Isaac, ya había aprendido todo. Ya no preguntó al Señor, él ya confiaba absolutamente en su Señor. Todo lo que hace Dios es perfecto. Todo lo que pide Dios es bajo una razón de tu bendición. Todo lo que hace Dios es correcto, es bueno para nosotros. Pero nosotros no podemos responder con ese nivel si no hemos desarrollado nuestra fe. A lo largo de 10 años, la pregunta es: ¿por qué Dios tardó tanto tiempo para esta situación? Para darle un hijo y luego pedírselo en sacrificio. ¿Por qué no lo hizo desde el principio, cuando los visitó y que incluso Sara se rió? ¿Por qué no fue un acto seguido? Y es que Dios estaba permitiendo que Abraham desarrollara su fe y nos diera una enseñanza magistral a nosotros. Él cometió errores constantemente. Con Abimelech también hace algo similar que lo que hizo en Egipto. Y ya estaba con una fe avanzada. Tú y yo podemos cometer errores, pero también él constantemente hacía altares a Dios. Y el altar cumbre fue en el altar en el monte Moria, adorando al Señor en todo tiempo, quizás con errores, sujeto a las pasiones que tú y yo estamos sujetos, pero siempre con una perspectiva ascendente para la gloria de su bendito nombre. Y entonces se registra esto que estamos, de donde estamos partiendo,
porque llevaban ya las cosas y eran ya 3 días de camino. Iba Isaac e iba él, y luego se detienen, dejan a los criados y continúan. Isaac llevaba cargando la leña, Abraham llevaba el fuego y el cuchillo, determinado, sin decir nada. Y uno dice: wow, por eso es el padre de la fe. Y van avanzando, y entonces su hijo dice: papá, traemos la leña para está el cuchillo, está el fuego, por si el Señor, cuando te pida, aparte de destazar o de el sacrificio, encender el fuego, si es una ofrenda quemada o como sea, vas preparado, vas listo para obedecerlo totalmente. Pero no veo el cordero. Imagínate como padre el sentir que debió haber atravesado el corazón de Abraham. Lo único que dijo fue una maravillosa expresión de fe: Dios se proveerá. Aleluya. Y Dios honró su fe, porque actuó en ese límite cuando él ya había atado a su hijo. Y yo digo: ¿por qué lo ató? Pues bien fácil. Si te ponen a ti ahí con una juventud y una vida por experimentar, y te ponen ahí para ser sacrificado, pues yo creo que de menos le das el sacón al cuchillo. Dice que lo ató, se aseguró de cumplir la instrucción del Señor. Y cuando levantó el cuchillo, de repente un grito en el cielo: Abraham, detente. Y entonces vio trabado a un cordero, lo trajo y lo sacrificó. Y entonces Dios le dijo: por tanto no me negaste lo que más querías, yo te bendeciré de seguro, de cierto, te multiplicaré y te engrandeceré. Aleluya. Hay una bendición muy grande para ti. Muchos no lo creen y se quedan estacionados. No creen lo que la palabra, los principios nos dicen, nos guían, nos orientan, y perdemos grandes cosas por cosas pequeñas. No sea nuestro caso. Que tú y yo sigamos avanzando en el nombre del Señor, en el desarrollo de nuestra fe. Aleluya.